Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida o muy buenas tardes a la segunda etapa del ciclo internacional de conferencias 1521-1821. El día de hoy nos acompaña la doctora Catherine Good Hillman, quien nos va a presentar la conferencia magistral La cultura de los pueblos nahuas de la región del Alto Balsas del estado de Guerrero frente a los cambios sociales y económicos del siglo XXI. Nos va a acompañar también en esta conferencia magistral, moderando la mesa, el maestro Gastón Macín Pérez, quien es docente investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Le damos también la más cordial bienvenida a todos los profesores, estudiantes y público en general que nos escuchan a través de la página de Facebook de la Subdirección Académica de la Facultad de Filosofía y Letras. Muy buenas tardes y bienvenida, doctora Catherine Good Hillman. Bienvenido, maestro Gastón Macín. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos y todas los que están escuchando desde las distintas universidades del país y del extranjero, tanto profesores, profesoras, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero y a todo el público que nos está acompañando. A partir de este momento vamos a dar inicio a la primera sesión de la segunda etapa del ciclo de conferencias 1521-1821 a través de la página de Facebook. Les recordamos que en el chat de la transmisión en vivo, por favor, no anoten su asistencia, ya que durante la transmisión les compartiremos un enlace para que ustedes puedan hacer el registro y obtengan la constancia con valor curricular. También les comento que cada conferencia tendrá una hora aproximadamente para el desarrollo de la presentación y al finalizar se van a otorgar alrededor de 30 minutos para compartir las preguntas y los comentarios. La doctora Catherine Good, el día de hoy, que nos va a acompañar hoy, es profesora investigadora del titular C del INA, del posgrado en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y nos va a disertar el tema Cultura de los pueblos nahuas de la región del Alto Balsas, del estado de Guerrero, frente a los cambios sociales y económicos del siglo XX y XXI. Les voy a leer una reseña curricular de la doctora Catherine. La doctora Catherine Good es profesora investigadora titular C del INA, en el posgrado en Historia y Etnohistoria de la ENA. Es doctora en antropología por la Johns Hopkins University de Maryland. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2003. Actualmente es nivel 3. Realiza investigación etnográfica y etnohistórica en Guerrero desde 1978 sobre ecología, cultura, organización social, ritual y cosmovisión, arte y artesanía, intercambio y economía étnica. Es especialista en pueblos nahuas, coordinadora nacional de la línea Cosmovisiones y Mitologías, proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de México del INA del 2007 al 2013. También es especialista en antropología de la comida, es fundadora del diplomado de la ENA, Cocinas y Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales, Significados y Contextos Rituales, que actualmente está en su 10ª edición. Es responsable de varios proyectos de investigación del INA, en la Coordinación Nacional de Antropología sobre cocinas de México y su historia. Entre varias de sus publicaciones que se han hecho en México y en el extranjero, tenemos los libros Haciendo la Lucha, Arte y Comercio Nahua de Guerrero, Historia y Vida Ceremonial en las Comunidades Mesoamericanas, Los Ritos Agrícolas, coordinado con Johanna Broda. El libro Comida, Cultura y Modernidad en México, Perspectivas Antropológicas, coordinado con Laura Corona. Múltiples formas de ser nahuas, editados con Dominique Rabbit en el Colegio de Michoacán. Unidad y diversidad en Mesoamérica, debates antropológicos, etnográficos e históricos, coordinado con Marina Alonso. Es autora de varios capítulos de libros y artículos, entre ellos tenemos ejes conceptuales entre los nahuas de Guerrero, expresión de un modelo fenomenológico mesoamericano en estudios de cultura náhuatl, y las cosmovisiones, la historia y la tradición intelectual en Mesoamérica, en el libro Cosmovisión Mesoamericana, Reflexiones Polémicas
y Etnográficas, coordinado por Alejandra Gámez y Alfredo López Austin. También tenemos el texto, Las muchachas del maíz y el origen de las ofrendas, en el texto coordinado por la doctora Johanna Broda, Convocada a los dioses, ofrendas mesoamericanas, estudios antropológicos, históricos y comparativos. Estos son algunos de los múltiples textos que tiene la doctora publicados. Le dejamos la palabra para escucharla. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación a participar en esta serie de conferencias. Siempre para mí es un placer participar en eventos que se organizan desde el estado de Guerrero, sobre todo porque he dedicado más de 40 años de vida profesional investigando en el estado entre grupos indígenas y otras regiones también del estado, en la Costa Chica y la región del norte alrededor de Tasco, y sobre todo los pueblos nahuas de la cuenca del Alto Balsas, que es el tema que voy a profundizar más hoy en esta presentación. Pensé empezar con una breve explicación del enfoque y algunas de las ideas que he desarrollado, los argumentos que van detrás. Sé que el público de estas conferencias es muy diverso, que hay personas que son muy conocedores del estado de Guerrero y tal vez estoy asumiendo esto, pero también entiendo que hay gente que otras regiones de México e inclusive en el extranjero que tal vez no conocen tanto, pero espero que sea accesible lo que voy a presentar. Lo que entiendo con la muy cordial invitación que me hicieron es que esta serie está dedicado a los dos acontecimientos históricos importantes que se celebra en este año o que se conmemora. No sé si son celebraciones, pero es conmemorar 500 años de la conquista de México en cuanto a la caída de Tenochtitlan, ¿no? Que fue en este año 1521. Ahora John Murray, en lugar de hablar que era el gran especialista de la región andina y fue un maestro mío, siempre decía que no se trataba de conquistas cuando se trataba de la llegada de los europeos, que las conquistas eran guerras internas entre grupos que pertenecían a un mismo mundo cultural, social, político, como entre los pueblos mismos de Mesoamérica o de los pueblos andinos, mientras la llegada de los europeos fue un acontecimiento de otro índole, y él siempre decía que fue la invasión europea de las Américas y que tenía consecuencias mucho más profundas que las conquistas que se daban entre pueblos amerindios en toda la región de las Américas. Pero bueno, comúnmente hablamos de esta invasión europea de las Américas como la conquista. Y esto traía la destrucción de las instituciones y las formaciones políticas complejas, los estados, que ahora les llamamos los estados prehispánicos, que eran grandes sociedades complejas. Sin embargo, seguían existiendo los habitantes, los pueblos y las culturas que generaron estos estados y están con nosotros hoy. Entonces, los que nos dedicamos al estudio de las poblaciones indígenas contemporáneas, estamos estudiando los mismos grupos que generaron estas grandes civilizaciones prehispánicas, y es una continuación de una tradición cultural, intelectual, de organización social de muy antiguas raíces en el continente americano. También se está conmemorando o recordando la independencia y la consolidación de la independencia en 1821, aunque las guerras de independencia empiezan desde antes. Bueno, entonces, parte de, como mencioné, en este proceso histórico, porque entiendo que va dirigido mucho a personas que estudian la historia, aunque yo soy antropóloga social, pues está un largo periodo y constantes reconfiguraciones de los
formas de vida y las culturas de estas civilizaciones, pero han tenido que hacer una reconfiguración y expresión cultural siempre limitados por nuevas estructuras de poder introducidos con esta invasión europea. Y con respecto al periodo entonces era un periodo de colonización larga, donde se recuperan también del desastre demográfico, que fue una de las consecuencias muy profundas. Se desaparece casi 90% de la población indígena en los primeros 100 años por las epidemias y las consecuencias de la desarticulación de las sociedades existentes cuando lleguen los europeos. Y después, con la independencia, trae otra serie de consecuencias para los pueblos indígenas, que tiene realmente consecuencias mixtas para los pueblos nativos. Se recuperaron, ya se habían recuperado para el periodo de la independencia a principios del siglo XIX, ya se habían recuperado culturalmente y demográficamente durante el periodo colonial, pero con la independencia y las nuevas naciones y los proyectos de las clases dominantes no indígenas con estos territorios ya independientes y además los proyectos de países europeos que tenían un fuerte interés en ver la desaparición del control imperial desde España sobre los territorios americanos. Entraron nuevos proyectos ya con un modelo de economía capitalista incipiente y un modelo a nivel global. Y esto también tuvo consecuencias muy mixtas para los pueblos indígenas que perdieron muchas protecciones que tuvieron durante el periodo colonial. Esto llegó a tal punto que algunos historiadores hablan de este periodo del siglo XIX como un periodo de segunda conquista, pensando en la primera que yo le llamé, siguiendo a John Murray, una invasión europea, pues ahora sí es otra conquista. Y otros historiadores han hablado de esto como ciclos de conquista permanente de los pueblos indígenas por parte de las naciones, estados y los proyectos de desarrollo capitalista, que también ya es un fenómeno global. Bueno, como mencioné, yo soy antropóloga social y etnohistoriadora y me dedico a estudiar los pueblos indígenas en el siglo XX y ahora siglo XXI. Y me enfoco en las adaptaciones que podemos estudiar etnográficamente. O sea, el gran fenómeno que hay que explicar es que cómo se han logrado mantener identidades culturales indígenas, en el caso que yo estudio indígenas nahuas, pero hay mucha diversidad de grupos indígenas y lenguas todavía en México y en otras partes de las Américas, cómo logran mantener una identidad y una sociedad integrada en el siglo XXI después de 500 años de invasión y conquista. Entonces yo voy a explorar este tema viendo las adaptaciones estratégicas que han logrado, un poco tomando el tema de un título de libro que coordiné con una muy respetada querida colega, Dominique Rabi, que por cierto también se ha dedicado a trabajar en el estado de Guerrero, en la misma región de los pueblos del Alto Balsas, cuáles son las múltiples formas de ser náhuatl en el mundo moderno, en el México de hoy. También decidí hacer esto a través de muchas imágenes que son de mi propio trabajo de campo, que empezó, como se dijo, en los años 1970 y que ha continuado hasta ahora, aunque en los últimos años con menos intensidad por diversas razones, y el último pues es la pandemia de COVID. Creo que es más ameno para las personas que nos acompañan, sobre todo porque estamos todos reunidos a través de las pantallas y a distancia. Y pienso que mucho de la información lo voy a comunicar a través de las imágenes. Un poco espero que es un agasajo para el público ver las imágenes de diferentes aspectos de la vida de las comunidades de esta región.
que en suma ilustran algunos aspectos de cómo un grupo náhuatl se expresa culturalmente a finales del siglo XX y en el siglo XXI. Y espero que terminen con un conocimiento y respeto por la riqueza y complejidad de esta cultura, que es representativo de la diversidad de las otras culturas en Mesoamérica, y no solo los pueblos indígenas, sino hay otros grupos, ¿no? Hay muchas culturas regionales con sus particularidades que también se podrían hablar, pero yo escogí este ejemplo que ha sido énfasis de mi investigación por tantos años. Entonces, escogí 3 aspectos de este grupo, la vida de este grupo. Voy a hablar sobre matrimonio, que es un aspecto de continuidad siempre en todas las culturas. Matrimonio tradicional, que era para mí de los años 70, y los matrimonios modernos. Voy a hablar algo de la comida que se produce localmente y de recolección. Y voy a hablar sobre el arte. El arte es un tema central para esta región, porque esta zona de los nahuas del Alto Balsas es la región de donde viene un movimiento artístico, podríamos decir artesanal, pero prefiero referirlo a eso como artístico, que representa a través de cuadros pintados en papel de amate y otras superficies muy reconocidos en México y internacionalmente, que es un florecimiento de una tradición cultural de representar su propia cultura y su propia forma de vida. Antes de entrar entonces en las imágenes, voy a hacer un breve recuento de la historia de esta región, porque la capacidad de adaptación hoy es continuidad de 500 años de adaptaciones. Y para los que les interesan estos temas, simplemente muy brevemente, en el siglo XV, o sea, antes de la llegada de los españoles, esta región fue incorporado dentro de lo que era el Imperio Mexica, que fue la sociedad dominante, la formación política dominante en el centro de México, los que a veces se conocen como los aztecas. Entonces fue incorporado a mediados como por 1450 en el Imperio Mexica, que era un grupo de náhuatl hablantes que habían expandido sus posesiones hacia el Pacífico. Sin embargo, y se formó parte de una provincia tributaria con sede en Tepecuacuilco, y se puede hacer reconstrucciones. Bueno, no voy a los olmecas que también estaban en esta región, pero eso ya es otra historia. Pero pues, estoy hablando de los nahuas, que es el grupo que yo he estudiado. Sin embargo, cuando llegaron los nahuas del centro de México en 1450, 40, esta región, encontraron grupos náhuatl hablantes, entre otros grupos lingüísticos, en la región del Alto Balsas, que pertenecen a un grupo que se ha conocido como los Coixcas o Coixcas, y se identifica por un variante de náhuatl. Y esto es algo que se ha estado estudiando y falta conocer más, que probablemente estos náhuatl hablantes llegaron en el siglo XII o XIII, justo cuando los nahuas llegaron al centro de México. Era parte de estas migraciones, pero es una historia que hay que reconstruir. Entonces, pues llegan luego del centro de México los mexicas, encuentran náhuatl hablantes ya en esta región. La gente hoy son descendientes de los Coixcas. Esto se conoce por la lengua que hablan y la forma de vida que tienen. Entonces son nahuas, pero son de este grupo de nahuas que llegó en los siglos XI, XII, XIII, y ahí se puede especular desde dónde llegaron, pero ahí estaban en ese periodo. En el siglo XVI, con la colonización, Guerrero se convierte en un lugar estratégico en el modelo colonial internacional, porque el objetivo de los europeos era siempre las rutas hacia Asia, y en el caso de México, pues se buscaban y se continuaban hasta el Pacífico, y cuando se lograron establecer rutas para llegar hasta Filipinas y China para hacer el comercio con la Asia,
Acapulco, el puerto de Acapulco fue uno de los puntos de partida más importantes para este comercio. Entonces, en la segunda mitad del siglo XVI se logra establecer las rutas comerciales con la Asia y desde el fin del siglo XVI hasta el inicio de la dependencia en 1813, cada año llegaban las flotas desde Acapulco, desde Filipinas hasta Acapulco, el famoso galeón de Manila o el Niao de China, que traía productos asiáticos que llegaban a Acapulco y había enormes ferias comerciales. Esto lo menciono porque quisiera interesar a algunos estudiantes en tomar estos casos. Es un tema realmente apasionante que habría que trabajar. Entonces, todos los productos de la Asia que llegaban a México llegaron principalmente al puerto de Acapulco y todos estos bienes se transportaban por diferentes caminos desde Acapulco hasta la Ciudad de México, lo que fue para el consumo dentro del país, de la nueva colonia, la Nueva España, o hasta Veracruz, donde se subían a barcos para llevarlos a España. Entonces, todos estos bienes de la Asia y todo el movimiento de productos americanos y europeos que se llevaban a Acapulco para mandar a Asia, todo esto se movía por caminos de arriería o caminos que usaban los tamemes o los cargadores indígenas. Pasaba por esta zona del Alto Balsas, entre otros lugares, pero esta región fue estratégico en estas rutas de comercio entre Acapulco y la ciudad, lo que es el capital de Nueva España, en la Ciudad de México. Entonces, los pueblos que yo estoy estudiando ahora tuvieron estos 3 siglos de experiencia de estar involucrados como tamemes, como arrieros, y no sabemos en todas las otras actividades relacionadas con esta empresa internacional de comercio con Asia, que también llegaban productos de Perú y Ecuador a México para insertarse también en estas rutas comerciales. Esto cambia con la independencia, todo este comercio con la Asia se acaba y pues habría que estudiar más qué pasó en esta región en este periodo, pero una de las actividades a que se dedicaban era el comercio de la sal de mar, que viene de la Costa Chica de Guerrero, y en el siglo XIX hasta los 1939, se practicaba comercio itinerante de la sal, o sea que era una continuación de estas actividades comerciales y como tamemes. Y ya llegando después de la interrupción de este comercio, en los años 50 empieza el desarrollo turístico de México después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en Asia. Y a partir de los años 50 se desarrolla en Acapulco y también en Taxco y otras partes del estado una industria turística. Y los habitantes de estos pueblos de la región del Alto Balsas empiezan a comerciar productos artesanales para el turismo. Entre ellos desarrollan objetos de barro, máscaras talladas de madera, hamacas y cosas de palma. Hay una serie de productos que se fabrican localmente, pero para mí el tema que me atrajo a la región al principio era la obra artística. Y en esta presentación voy a hablar ya más sobre el desarrollo de esta obra artística como una expresión cultural que floreció por las condiciones específicas al final del siglo, la segunda mitad del siglo XX y que continúa ahora. Y pues simplemente se ve como en todos estos acontecimientos enormes que estoy muy resumidamente señalando, los pueblos de la zona para llegar a ser nahuas, hablantes del náhuatl con una cultura integrada, una identidad cultural, una capacidad de expresión artística extraordinaria, tuvieron 500 años de estar lidiando con cambios constantemente, adaptándose siempre a nuevas condiciones, han estado siempre interactuando con personas de fuera de la región, con nuevos productos, con gente de diferentes orígenes y raciales. Entonces, pues son pueblos que han mantenido una identidad propia y se han reproducido culturalmente, interactuando en las grandes
movimientos económicos, políticos del siglo, de varios siglos del mundo moderno, pero reproduciendo una cultura local propio. Entonces, pues esto es lo que voy a tratar de decir ahora. La parte de esta gran tradición de adaptación que han vivido, lo que yo he estado documentando desde los años 70 hasta ahora y lo que se reconstruye a través de testimonios que en los años 70 me tocaba todavía hablar con muchas personas que recordaban de la revolución y de otros acontecimientos. Bueno, entonces voy a pasar ya a las imágenes. Espero que esto sea de interés y disfrute de la gente que nos acompaña. Entonces, a ver si logro hacer compartir la pantalla exitosamente. A ver. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve, doctora. Ok, entonces... Bueno, ahí está el título, un poco largo de esta plática, la cultura de los pueblos nahuas de la región del Alto Balsas del estado de Guerrero frente a los cambios sociales y económicos del siglo XX y XXI. Bueno, esto es el papel de amate es un papel hecho de la corteza del árbol amate. Es el papel prehispánico que se produce en el estado de Puebla ahora y la gente de la zona del Balsas compra este papel para pintar y es para vender en las artesanías. El papel es otra historia que también es muy interesante. Bueno, aquí es una imagen que pintó un pintor que voy a hablar más sobre su obra en esta presentación. Desafortunadamente falleció, es una pérdida muy triste de consecuencias de diabetes. Marcial Camilo Ayala, que era un gran artista, un gran intelectual del pueblo de San Agustín Huapan. Pues es un cuadro que él pintó que representa en la hoja de papel amate. Hay dos tipos de papel, hay un papel blanco y un papel café. Voy a hablar de esto después. Pero es la representación de los pueblos que forman parte de esta región. Son 22 pueblos, ese es el río Balsas, aquí. Es el río Amacuzá que baja del estado de Morelos, le llaman el río Poblano. Es uno de los sistemas de ríos más importantes de México. Es el río Tepecuacuilco que va en paralelo a la carretera actual federal hacia Acapulco, que fue todo lo del siglo XX. Y no está aquí, pero hay una nueva carretera del Sol, la autopista del Sol que atraviesa esta región. Pero aquí están, cada casita es uno de los pueblos. Todos son pueblos nahuablantes y tienen una población probablemente entre 60 y 80 mil hablantes de náhuatl en toda esta región. Entonces voy a empezar con el tema de matrimonio y una de las cosas tal vez importantes de mencionar es que el matrimonio no está en función del amor romántico y decisión individual de los jóvenes, sino que es un acontecimiento que involucra a toda la comunidad, donde se busca la unificación de diferentes redes sociales y de parentesco. Entonces, no hay un momento de matrimonio, sino que es un proceso que puede durar a veces años y no puedo ahorita explicar todo el proceso del matrimonio, pero es una boda, uno de muchas bodas que observé. Estas fotos son de los principios de los años 80 probablemente o fines de los 70. Fue al principio de mi trabajo de campo. Aquí es la joven pareja que se casó en la puerta de la iglesia. En este tiempo no era importante el matrimonio con el sacerdote. Era una serie, y sigue existiendo boda tradicional, una serie de pasos de la consolación de la familia de la novia cuando aceptan o piden la muchacha o porque la muchacha se fue con el joven y tienen que hacer las paces con la familia de ella para que acepten el matrimonio. Y luego hay un proceso de la familia del novio, entrega bienes a la familia de la novia y luego
Al final, la familia de la novia entrega una cantidad de bienes grandes a la familia a ella y a su marido, que les ayuda a establecerse, y se considera una especie de herencia adelantada, porque normalmente las jóvenes mujeres se integran en el grupo doméstico del marido por un periodo de tiempo. Bueno, entonces estos son los padrinos de la boda, estos dos. Y en esta región, en este tiempo, no es una pareja casado, son hermanos, es una hermana y su hermano, que cuando luego se casan ellos, los parejas del joven padrino, su esposa se convierte en madrina, igual en el caso de la joven mujer, cuando se casa va a traer su esposo. Entonces los padrinos de la boda les dan dos parejas de compadres a la larga. Bueno, esto es una de las casas, ya estaban usando material de construcción. Es la casa de la novia que estaban esperando para llevar regalos de boda. El día de la boda de la iglesia no es tan importante, estos otros tres pasos. Esto es el día de la entrega de bienes para la novia. Aquí son los jóvenes, son cestos, chiquihuites les llaman, llenos de pan. Parte de lo que la familia del novio da a la familia de la novia es pan y chocolate molido en metate. Entonces aquí está la gente, bueno, estos son algunas casas más tradicionales. Ya no están, ya han hecho muchas casas, van a ver en fotos nuevas, casas de material. Aquí están esperando para llevar a la familia de la novia a hacer una entrega, es una procesión por las calles del pueblo de estos bienes. Aparte se lleva refresco y cerveza porque se hace una gran reunión entre todos los parientes de las dos familias y sus invitados, padrinos, vecinos, compadres y demás. Y dicen la cerveza viaja 3 veces, se reúnen, toman y es una gran fiesta donde se van acercando y cimentando una relación duradera entre redes sociales grandes en el pueblo. Bueno, aquí van caminando. Pueden ver la participación de los niños. Ahí está la reproducción cultural. Todos estos niños probablemente ya son abuelos ahora. Aquí están llegando a la casa de la novia, listos para entregar todo lo que se va a dar a la familia. Es indicación de respeto hacia la familia del novio y de la novia, y estos bienes se reparten entre sus familiares. Junto con esto está la preparación de comida. Aquí son unas ollas en este tiempo y todavía se usa leña, aunque ahora usan también estufas de gas para cocinar, pero aquí están. Cuando es festivo usan leña y usan estas grandes ollas. Esto continúa hoy. Aquí también pueden dar puercos. Aquí son 2 puercos que engordaron para pasar de la familia de la novia a la familia del novio a la familia de la novia. Entre otros bienes, ahora estos son bienes que la familia de la mujer da a su hija cuando se casa. Dan baúles pintados, ahora dan roperos, pero lo tradicional eran estos baúles, que es una propiedad de la mujer y lo llenan de ropa y joyería de oro y otros bienes que son para ella. Está fuera de foco porque esto fue antes de los digitales y era oscuro el cuarto, pero pues son parte de las ollas y cosas que entregan a las novias, lo que llaman sus trastes. Estos son los bienes que la familia de ella reúne para entregar a su hija cuando se va a vivir ya con su novio. Entonces llega con bienes personales y bienes para establecer el grupo doméstico. Aquí son vestidos y cortes de tela, que aquí esto no es la de la novia, pero es uno de estos baúles que alguien de la familia de esta novia tuvo. Aquí es la llegada de los invitados de la novia cargando los bienes que le entregan para para ella y para establecerse. Es la riqueza que trae la mujer. Aquí el que sale ganando es
el hombre, porque recibe la esposa, recibe los bienes de la esposa, se hace de redes de apoyo para él y además los beneficios de los futuros hijos. Entonces, aquí se ve que los que pierden de cierta forma es la familia de la mujer, que pierde la hija, y el que gana en esta relación es la familia del novio. Por eso tiene que ser muy espléndido y regalar muchos bienes a la familia de la mujer, reconociendo el valor que ellos están recibiendo. No es una transacción económica, es un reconocimiento del valor del trabajo de la mujer y lo consideran un acto de respeto. Bueno, aquí en este caso, no fue el día de la boda en la iglesia, pero el día que la novia se va a vivir con el novio, la familia del hombre la viste. Entonces las madrinas del muchacho llegan y visten a la novia y tuvieron el gusto de usar en este tiempo el vestido blanco, que era como un lujo adicional. En la otra foto de boda estaba vestida en ropa que usan diariamente en el pueblo. Aquí regalaron, la novia trae un vestido de novia que era como un lujo adicional, y aquí es el novio. Este día lo viste la familia de la novia. Entonces la familia de la novia viste el nuevo yerno y la familia del novio viste la nueva nuera, ¿no? Entonces están ya para irse a vivir en la casa de él como pareja. Trae su collar de oro, que es muy importante. Aquí ya la gente tenía dinero y tiene dinero por el comercio de las artesanías. Entonces, en este tiempo las bodas eran y siguen siendo muy grandes, de mucho gasto. Y bueno, ya ni voy a entrar en tanto detalle. Bueno, ahora, estos bienes se consiguen a través de redes de ayuda mutua. Entonces, aquí tenemos un señor que estaba llevando a la casa del novio cerveza y refrescos, y a veces llevan otros bienes, que es ayuda para que puedan hacer la fiesta. Y cuando se casan los hijos o casarían los hijos de él, o ya se casaron más bien, la familia que recibe esta ayuda se los regresa. Entonces, todos estos gastos, aquí es una casa donde están anotando todos estos refrescos y aparte la cerveza que están recibiendo para poder usar en todas estas celebraciones de la boda. En este cuaderno se anota todo y después lo regresan. Y lo mismo con las gallinas, aquí es otra casa, aquí está la cerveza, cigarros, refrescos, el cuaderno para hacer la cuenta de todos los ayudas que reciben y que tienen que devolver. Bueno, estos eran bodas pues de fines de los 70, principios de los 80. Aquí es una boda moderna de Amiantepec, el mismo pueblo. Ahora han incorporado parte en este mismo esquema que todavía existe, han incorporado la boda de la iglesia y han copiado algunos aspectos de las bodas urbanas. Entonces, por ejemplo, en lugar de dar de comer con petates y en la forma tradicional, esto fue el día de la boda de la iglesia, que ahora vino el sacerdote, hicieron la boda. Aquí es las mesas para dar de comer a la gente y luego tuvieron un conjunto de música para hacer un baile. Aquí es la iglesia que ya modernizaron. Lamento, esto era para mí más bonito antes, pero pues con el dinero pues han hecho ya mucho más moderno el estilo de la iglesia. Eso es la boda de esta joven pareja. Aquí están después del matrimonio con el sacerdote. Pero todavía están los músicos del pueblo esperando y no dejan de existir, pero aquí están saliendo. Pues todas estas son tradiciones, eso sí es nuevo relativamente. Saliendo de la iglesia, pero pueden observar que muchas de las mujeres, inclusive esta muchacha, siguen usando la ropa también tradicional de la comunidad. Y aquí están llegando donde iba a ser la comida y el baile. Ahora, una parte del ritual que continúa es las novias avientan
bienes al público y es un baile con música. Es un poco como si fueran piñatas y pueden ser dulces, pueden ser fruta. Y cuando son las bodas también están aventando latas de cerveza y de refresco y otros bienes. Y dura como una media hora y es de diversión para todo el público. Aquí pueden ver, está tirando los botes de cerveza. Estos son sobrinos de la novia que están dando las cosas que va a ir repartiendo al público que está ahí. También juguetes de niño y son productos nuevos agregados. Antes eran jarros de barro y aventaban jarros de barro de alcohol que luego se rompía y se decía, bueno, es que si se rompe es para que tome la tierra, ¿no? Pero también están las señoras grandes, las tías, las madrinas que bailan y esto es algo que siempre ha sido parte de las festividades. Entonces, cuando aquí se ven tías y una madrina de la novia bailando los pasos tradicionales de la boda. Y se dejaron fotografiar, que antes no se dejaban, pero ya se han acostumbrado. Ahora, esto es una boda tradicional en San Agustín, Huapan, en 2015, o sea, es muy reciente, y es una tradición que es la entrega de los trastes. Estoy de tiempo, tengo que apurarme. Bueno, esto es, son los regalos que recibe la novia en la procesión por la calle, que de su propia familia, pero en el caso de Huapan se visten como tamemes o comerciantes que cargaban los bienes, diferentes personajes. Entonces, aquí son estos personajes que cargan por la calle. Esto es un hombre vestido de mujer como una especie de, les llaman huesquistes, personas que hacen reír al público. Se ve que todos están riendo. Está cargando el metate. Es pesadísimo el metate con el mecapal, que es la forma tradicional de cargar. Recuerden la tradición de ser comerciantes y tamemes o cargadores. Y aquí viene la procesión con la familiares y amigos y vecinos de la novia, los bienes que recibe que está llevando a su casa donde va a vivir. Aquí otra vez es el huesquiste bailando en la calle con el metate, que es obviamente donde se muele el maíz para hacer las tortillas y es simbólico del trabajo de las mujeres de dar de comer a la familia y la centralidad del maíz y la tortilla en la vida del hogar. Es sinónimo con formar un hogar, tener un metate y hacer tortillas es lo que hace el hogar como hogar o unidad doméstica. Bueno, aquí se vienen ya más de estos señores que también les dicen huesquistes, pero son las escobas, que también es otro simbólico de las mujeres desde la época prehispánica. La acción de barrer y moler son simbólicamente muy importantes en la cultura mesoamericana y la cultura náhuatl. Entonces aquí se ven todos estos señores cargando. Son cajas con trastes y ollas de cocina y otros bienes para la novia. Pasan por la iglesia, entra la pareja a la iglesia, piden otra vez la bendición de los santos, dejan una ofrenda y continúan a la casa de la novia, mientras todo el público baila afuera. Eso es en 2015, o sea, esto se hace todavía, o sea, se sigue haciendo. Aquí son las coladeras tradicionales para lavar nixtamal, que es para hacer la masa de maíz, para moler y hacer masa de maíz. Y esto son las gallinas que se regalan. El novio tiene que hacer otra fiesta para agasajar los difuntos de la familia de la mujer en el momento de su matrimonio. Y estas gallinas, todas estas gallinas se van a matar para dar de comer a los ancestros de la novia y del novio, pero principalmente la novia cuando se casa. Entonces aquí están amarrando, pues pueden ser 40, 50, 60 gallinas. Y este es un día cuando mataron estas gallinas para hacer esta ofrenda. Es una ofrenda a los difuntos. Pueden ver, esto es barro que hacen en la región, que ya no hacen tanto estas piezas, pero son cántaros para agua y bueno,
cerveza y refrescos para los difuntos, pero también lo toman los vivos. Aquí están las mujeres de la familia del novio que se fueron a la casa de la novia para hacer ofrenda para sus difuntos. Y aquí están sirviendo. Es gallina, puede ser mole o puede ser, aquí es mole. Esa es la grasa. Es mole verde, para los que conocen aquí el mole de pipián, pero tenía mucha grasa y la grasa también le pusieron algo de chile rojo y se pintó, pero era mole verde. Y estos son tamales tradicionales de frijol y de una masa que es como de tamal negro, lo que conocen como tamal negro con ceniza. Y no voy a hablar de simbolismo. Y aquí es el servicio tradicional que así dan de comer a la gente normalmente en las fiestas. Y es para los difuntos, los platos de mole y gallinas de rancho y los tamales. Y eso es para que comen los difuntos. Todavía no terminaron de arreglar esta mesa. Eso es en otra casa, el mismo rito, pero ya cuando está armado todo, se ve borroso porque era copal de incienso. Invocan a los difuntos y con las velas, la cerveza, la fruta, las flores y demás. Aquí están invocando que lleguen los difuntos a comer y a dar su bendición. Es la despedida de la novia a los difuntos de su familia, avisando que ya se va a vivir con su marido, pidiendo que tenga buena vida, que tengan muchos hijos, que tengan éxito en el comercio, en el campo, en el trabajo. Y es el incensario tradicional. Bueno, es un especialista que llega a hacer estas ofrendas y está tirando alcohol alrededor para que toma la tierra donde están los difuntos. Entonces dicen que los difuntos tomen a través de la tierra. Y aquí está la ofrenda montada ya para que comen. Y aquí está la novia viendo mientras comen los difuntos de su familia. Aquí está el novio, no se le ve, pero ahí está. Bueno, esto es otra ofrenda de muertos que hacen el Día de Muertos y voy a ir un poco más rápido por el tiempo. Observen. No hay problema con el tiempo, perdón, no hay problema con el tiempo, puede continuar. Bueno, sí. ok. Aquí es una ofrenda de muertos en San Agustín Huapan. Es la casa de Marcial Camilo, que es este gran pintor. Esto fue también en 2015 o 2016, es relativamente reciente. Luego tengo un cuadro donde pinta esta ofrenda. En San Agustín Huapan hacen las ofrendas así, del primer día, del pan amontonado. Esto es para los niños, las figuritas pequeñas, y esto es el pan para la gente grande, y bueno, la calabaza, y chocolate o café. Y luego hay varios días de ofrendas, y aquí está Marcial llamando a los difuntos a venir a comer el pan. Es el primer día de las ofrendas. Esto es una casa en Amialtepec. Es el primer día de ofrendas en Amialtepec, es pueblo vecino, son aguas. Es muy semejante en muchas cosas, pero hay diferencias. En Amialtepec ponen platos individuales o platos por pareja. Entonces, una pareja de casados come juntos del mismo plato en la vida. Entonces, ponen un plato para cada pareja si son dos difuntos. Y aquí son para los niños. Y bueno, es un altar. Y podríamos entrar en mucho detalle. Aquí ponen atole, es un atole de leche, porque todavía hay leche del ganado que tienen en la zona. O también puede ser de isquit, que es pinole. Pues aquí son dos platos mira, esto es pinole, que es el más tradicional, que es el maíz tostado y molido, no como masa para comer tortilla, no nixtamalizado, sino maíz tostado y molido. He analizado el simbolismo de esto. Aquí se ven, son platos especiales antiguos que se guardan cada año. No se usa más que para estas ofrendas. Aquí es el atole de leche. Aquí es el de isquit, que tiene piloncillo y se nota la diferencia de color. Bueno, esto es la preparación de las gallinas, que el segundo día de las ofrendas es gallinas de rancho, que tienen que ser alimentados de maíz. Es la misma pareja que se casó en la foto de la boda moderna.
Esto fue su primera ofrenda después de casarse. Ya pusieron una mesa propia, aunque la mamá de la familia, los suegros, pusieron su mesa grande. Pero como están empezando, me pareció interesante porque pues es el inicio, ¿no? Como empiezan y con los años va a ir creciendo los platos que ponen en su mesa conforme crece su red social. Y aquí se ven las velas de cera amarilla, que es una cera de hormiguero que también tiene todo un simbolismo. Esto es otra casa, ese es el tercer día cuando usan chocolate y es otra casa, y bueno, es calabaza que siembran en las milpas. Esto es un pan especial para niños, son pequeños, son platos chicos para niños difuntos. Bueno, aquí voy a hablar sobre la milpa. Siguen sembrando maíz en la región, aunque menos que antes, porque ha habido muchas sequías y otros problemas de pérdida de las yuntas de bueyes y mulas por robo de ganado en la zona y principalmente sequía. No voy a entrar, voy a pasar rápido. Esto es la milpa, que es la siembra intercalado de maíz, frijol y calabaza con chile, todos en un mismo predio. Aquí se ve la calabaza, la flor creciendo. Aquí están las milpas. Aquí es el elote, un elote ya formado. Aquí es un elote en proceso de formación con su pilote o cabello de maíz. Y bueno, aquí es el frijol que trepa por la milpa. La milpa es término del lugar donde se siembra y es un sistema de cultivo. Este cultivo o policultivo de maíz, frijol, calabaza, chile y otras cosas asociadas, que es fuente de la alimentación y era la base de toda la civilización mesoamericana. Aquí es productos de esta milpa que la gente consume, no solamente al final en la cosecha final, sino a lo largo del ciclo. Esto es yeshot, o es un frijol, un tipo de frijol en vaina que se cosecha, y la palabra ejote en el español de México viene de yeshot, y se cocina, se cuece junto con su vaina y se pone limón y sal y se come como de la vaina. Es riquísimo y es un alimento que se come muchísimo cuando es la época. Aquí es una mujer joven cortando su frijol, su yeshot. Hay otros tipos de frijol, pero está cortando. Aquí es otra donde cocinaron ejote, yeshot. O sea, son ciclos de alimentos. Se ha ido metiendo mucho alimento también procesado, desafortunadamente es la influencia de la comida de las zonas urbanas, pero se siguen consumiendo estos productos. Esto es un jitomate pequeño silvestre que se recolecta del campo, y una de las formas de comerlo es secarlo. Se seca al sol y queda como si fuera uva pasa, y se puede guardar mucho tiempo, hasta años, y usarlo en las salsas. Y son comidas de recolección. Aquí tenemos los saltamontes o chapulines, que también se come en esta región. Aquí es una cazuela de los chapulines. Bueno, iba a hablar más sobre el patrón de alimentación tradicional, pero esto se llama pepeto, que son las entrañas de la calabaza. Cuando sacan la semilla, es antes de que se endurece, pero se hierve y se hace un caldo y se come con limón y con tortillas, bueno, memelas, que son tortillas gruesas. Es riquísimo. Entonces hay un ciclo de alimentación que acompaña todos los pasos de crecimiento de la milpa, y es un tema que he estudiado mucho de la perspectiva de la comida. Aquí es tostando la semilla de calabaza en el comal, que la semilla de calabaza se guarda y se come a lo largo del año. Aquí se ven estos, se llaman tlalchicufles, que son estos coladeros para lavar nixtamal que vieron en las fotos de la boda, que es un implemento que hacen en la región. Ese es el pueblo de San Agustín Huapan, y es omnipresente en las cocinas tradicionales. Aquí son unos quelites. Hay diferentes tipos de quelites o hierbas o retoños de árbol o plantas, arbustos que se comen.
Aquí vemos el guaje, que toda la gente de Guerrero conoce muy bien el guaje. Apenas se ve aquí la salsa. Se come esto se hacen las bolas del quilite, pero luego se abren y se comen como tacos con tortilla, con la salsa, con el guaje, a veces con la semilla de calabaza o con queso. Aquí es un tipo de frijol que iban a hacer, que también es producto de la milpa. Es un pequeño frijol blanco que es muy rico. Aquí es otro producto de recolección que le llaman chocot. Es un tipo de ciruelo agrio que se hierve y es muy ácido. Es como el tamaño de una aceituna más o menos y se come mucho con salsas o con huevos y frijoles. La gente de Guerrero que ha ido en el campo seguramente conoce todos estos platillos. Aquí son otros productos de recolección. Llegaron de un pueblo vecino a la zona porque como son comerciantes, tienen dinero en esta zona, llegan de pueblos vecinos a ofrecer también diferentes cosas de comida, pues traen los chapulines y trajeron también huilotas, que es un tipo de paloma que se caza en la época de la cosecha. Esto fue justo cuando era Día de Muertos y hasta la cosecha de la ajonjolí. Aquí son los chapulines que trajeron para vender en el pueblo. Aquí son unas huilotas que no limpiaron. Y estos son unas huilotas que limpiaron. No están cocidos, pero los limpiaron para poder, es un poco latosito limpiar, desplumar estas huilotas, pero tienen un sabor riquísimo. Y en los años 70 y 80 comían muchísimo estas huilotas. Luego han dejado de comer esto, pero estas fotos son de 2015, 2016. Y otra vez hay, y me llamó la atención, dicen que ya regresaron las huilotas. Y por casualidad es una mesa de ofrenda de muerto con el caldo de gallina y con los tamales que mencioné, pero como habían traído huilotas a vender, si los difuntos tienen el gusto de comer huilotas, pues les pusieron huilotas con sus tortillas y su guaje como otro platillo adicional para agasajar a los difuntos. Bueno, y aquí voy a hablar un poquito, me gustaría hablar un poquito, unos 15 minutos más, si me dan tiempo, sobre el amate y el arte. La tradición de pintar en esta zona nace de la decoración de barro tradicional, como estos cántaros que vieron, y también en la decoración de los baúles, que son los regalos tradicionales a las novias. En los años 50 y sobre todo 60 y 70, cuando empieza a llegar el turismo a México, empiezan a vender piezas de barro pequeños con estos dibujos y con el tiempo empiezan a transferir el dibujo porque se dieron cuenta que a los turistas les gustaban estos dibujos. Empiezan a pintar en otras superficies. Entonces aquí son los primeros intentos de pintar, de tomar dibujos del barro como este es un conejo, un pájaro, son plantas, otros tipos de pájaros y diseños geométricos como los espirales y lo transfirieron a papel de cartulina con estos son acuarelas y tinta y ese es otro ejemplo. Aquí es una figura de probablemente Santiago. Aquí se ve un tigre y diferentes conejos. Aquí es un conquistador. Son los originales. Y luego encuentran el papel de amate que viene de la región de Puebla, del estado de Puebla, que lo fabrican otomíes, que mantuvieron esta técnica prehispánica de fabricación de papel. Empiezan a usar el papel de amate como vehículo para estos dibujos. Estos son de los años 50, cuando apenas empezaron, que compré a extranjeros que llegaron a México durante el periodo del macartismo y habían hecho colecciones. Entonces no podemos entrar en detalle de esto, pero son los primeros intentos de pintar. Y empiezan a desarrollar, aquí se ve una yunta de bueyes. Hay unos que son decorativos como estos, que son representaciones de flora y fauna y el campo. Este es un cerro, por ejemplo. Y luego empiezan a tener, es la bendición de los bueyes, la yunta de bueyes. Aquí es como con la vela y las flores y es
el libro de oraciones que los güeyes traen collares de flores. Ahora, esto lo sé porque lo he visto. O sea, pero están pintando, uno que no sabe tal vez no se da cuenta. Aquí son un diseño que sería alrededor de una olla de barro, que lo ponen como marco o cenefa, y bueno, son escenas de pueblo. Y no voy a entrar en detalle. Ya en los años 70 en adelante llegaron a esta forma de estructurar, que son los de aves y animales, y usan un árbol o una planta creciente en medio y colocan alrededor animales, esos son tigres, estos son aves, y son decorativos. Bueno, todos son decorativos, se venden a los turistas y los turistas los llevan para vender. Pero hay una extraordinaria variedad de estilos y empiezan en dos pueblos, en San Agustín Huapan y Amialtepec, que tenían la tradición alfarera, pero dentro de 5 años se difunde la técnica de pintar a 8 o 10 comunidades de la región y han seguido pintando. Entonces, a lo largo del tiempo han sido miles de nahuatlantes, hombres, mujeres y niños que se han dedicado a pintar. Y este es un ejemplo del segundo estilo de pintar, que es lo que llaman historias, que son las historias de la vida en el pueblo. Entonces, aquí tenemos escenas de la vida de la comunidad, regando huertas, no voy a poder explicar todo, es la construcción de una casa, son las mujeres moliendo, aquí está el pueblo, aquí está el campo, buscando leña, está llevando su ganado a pastorear, y son representaciones de, aquí es vida ritual, es una ofrenda para la Santa Cruz, que son ofrendas agrícolas. Aquí están las milpas, la lluvia de las milpas. Pintan el medio ambiente, las plantas y la actividad humana en el trabajo y en la vida ritual. Aquí es una peregrinación de una virgen que es parte del ciclo de culto agrícola. Aquí está la virgen que viaja en una cajita que la llevan al cerro y luego la traen de regreso y visita las casas. Es la Virgen de la Natividad, que es para la agricultura y también para casarse, para tener hijos, para criar animales. Es un principio como de fertilidad. Aquí es otra escena de pueblo en amate blanco con tinta china, pincel, no tiene colores aplicados después. Y es la milpa en la cosecha. Aquí se ven las calabazas, la cosecha de la milpa. Aquí es la ofrenda de la Santa Cruz que se festeja en septiembre al final del ciclo agrícola en agradecimiento por la cosecha. Aquí están las escenas de pueblo. Y bueno, es que no hay tiempo de... voy a pasar un poco más rápido. Aquí son escenas de campo, trabajo en el campo cortando leña. Aquí es un amate con las constelaciones que era de una niña y a partir de este dibujo tuve unas conversaciones interesantes sobre la astronomía y los nombres de las constelaciones en náhuatl que todavía conservan. Aquí es sacando cera de un hormiguero para estas velas. Son documentos bastante fieles etnográficamente de la vida comunitaria, las mujeres acarreando agua con mecapales en el barro tradicional, el cántaro, aquí moliendo el maíz. O sea, bueno, entonces quiero mencionar el trabajo de Marcial Camilo, que falleció hace unos 3 años, desafortunadamente. Aquí está en Chicago y estoy otra vez con el tema de cómo ser un náhuatl moderno, que lo logró con una extraordinaria elegancia y éxito. Marcial tuvo un gran reconocimiento como pintor en Estados Unidos y en Europa, pero siempre siguió viviendo en su pueblo, ocupando los cargos y se mantuvo como artista que pintaba en el amate y también en otras superficies, siempre con el tema de la vida del pueblo. Y no tengo tiempo de explicar todo esto, pero pues es el don del maíz, según los cuentos de los cerros que se parten y se saca el maíz. Aquí están las hormigas y aquí están las ofrendas que se realizan para la agricultura. Aquí se ven las milpas, que es parte del pacto de la recepción del don de maíz, es el compromiso de realizar el culto agrícola. Es otro cuadro del mismo tema
los mantenimientos guardados adentro. Aquí se ven las hormigas entrando para sacar el maíz y aquí están los maíces y frijoles. Y los mantenimientos, todos estos son del siglo XXI. O sea, aquí es una representación de una ofrenda cuando dan de comer. Yo lo he visto y tengo fotos de este rito. Dan de comer a los zopilotes, que dicen que el viento se hace zopilote para recibir la ofrenda. Es para que el viento traiga la lluvia y las nubes para el temporal. Entonces es la recreación del altar donde llegan los zopilotes a recibir la ofrenda en mayo y otra vez en septiembre para agradecer que trajeron la lluvia los zopilotes. Hay zopilotes que son zopilotes normales, pero el viento en algunos momentos se convierte en zopilote y ese es el que recibe la ofrenda. Esto es Ostotempan, que es una cueva o formación geológica donde se realizan las ofrendas y de ahí salen, estos son como golondrinas o les llaman tlapayahuitotome, que son pájaros que traen la lluvia, pero es la lluvia benéfica y también aquí es la entrada del inframundo donde están los difuntos o los ancestros. Y esas son las ceremonias que se hacen en este lugar, aquí alrededor. Y aquí en el marco pintó otros aspectos de las ofrendas que se realizan en Ostotempan, que es en el estado de Guerrero. Acuden a Ostotempan de 30 y tantos pueblos, y inclusive de Chilpancingo y a zonas urbanas, van a Ostotempan. Bueno, esto ya para ir terminando, es representación del don de maíz y es un cuento. Y yo creo que no puedo explicar todo esto ahorita, pero es de Marcial también. El campesino pobre va buscando qué dar de comer. Llega en el campo, llega a un altar abandonado fuera de su pueblo, y está agotado y con hambre. Y limpia el altar y pone una flor y trata de hacer una pequeña ofrenda ahí porque estaba abandonado y se duerme. Y lo despierta en la noche la Santa Cruz, que toma la forma de un hombre con su tambor y su flauta, y le dice que porque el campesino se recordó de la Santa Cruz y le puso su flor, él le va a ayudar porque ve que tiene hambre y que sus hijos no tienen que comer. Llama a sus hijas. Tiene 4 o 5 hijas, dependiendo de la versión, que estas hijas son las muchachas maíz. Es el maíz en forma de muchacha. Y bueno, no entro en todo el detalle, pero resulta que una de las hijas acepta acompañar al campesino a su pueblo. Aquí viene, es el maíz rojo en esta versión, y viene al pueblo. Y en el pueblo la familia tiene que dar de comer al maíz sin saber qué es el maíz. Le dan de comer, aquí es la troje, donde se guarda el maíz, el cuescomate, y el día siguiente se convierte en maíz como grano, y aquí tenemos ya el resultado. Y el pacto siempre es el hacer el rito agrícola para agradecer el don del maíz que se recibe. Y Marcial hizo una serie de cuadros y registré este cuento, lo mencionaron en la introducciones, las dosellas del maíz, es la descripción de este cuento. Pues aquí es una representación del maíz bajando al altar en el campo donde está la Santa Cruz. Las hijas de maíz vienen bajando, no se ve tan bien. Y aquí está la vida del pueblo, que es parte de la cosmovisión y la historia y la mitología que se plasma en el arte. Aquí es otro cuadro representando una de las ofrendas más importantes que se llama Citlacualtilo, o alimentando el maíz, que ese es la mazorca. Entonces, aquí es otro cuadro de Marcial también, donde está la ofrenda. En esta ofrenda se separa por color el maíz blanco, el maíz amarillo, el maíz rojo, el maíz azul. Aquí se ve dentro del cuescomate la muchacha recibiendo la ofrenda. Y aquí está el campo donde baja del cielo en este caso. Ahora, en el otro sale del cerro. O sea, son diferentes versiones, pero en este caso tal vez más influenciado por la idea cristiana. Aquí es otro, aquí se ve muy claramente las milpas y el pelo del Shilo, el pelo del cabello de los elotes.
es el pelo de las muchachas y en el cuento es muy bonito la descripción de la ropa de las muchachas. Es como el elote, ¿no? Que de vestido de rojo, de azul, de blanco, de amarillo y el pelo largo. Es otra versión, otro cuadro donde pintó este cuento. Y aquí es una representación de las muchachas del maíz jugando, que salen de la milpa. Dicen cuando no hay gente, las mazorcas y los elotes se convierten en las muchachas y salen jugando en el campo y corriendo y bailando y brincando y celebrando la vida, ¿no? Entonces es una imagen del maíz en el campo en la época de lluvias, ¿no? Bueno, son otras escenas de vida de pueblo. Voy a ir más rápidamente. Ya son escenas, es otros aspectos de la obra de Marcial. Es el proceso de fabricación del barro tradicional. Aquí es escenas de campo. En la noche, el uso del color y cómo pintan, representan los cerros, el paisaje, el cielo. No es único a Marcial esto. Tengo muy buenas fotos de Marcial, pero toda esta obra tiene un valor artístico, pero también como fuente etnográfica excepcional. Y a veces no lo tomamos en serio porque se vende en la calle, pero es tratar de estimular un aprecio a esto. Creo que es el último, que es una fiesta en la noche cuando las mujeres, porque hace mucho calor, entonces cuando son fiestas, hacen mucho del trabajo de cocinar en la noche. Entonces ese es una casa de un oficial religioso preparando la comida para la fiesta. Y con esto voy terminando. Aquí están los muertos. Eso es la ida de un difunto a donde están los difuntos, los muertos. Y aquí es la ofrenda del altar, que recuerdan del altar de Marcial y el pan. Este es un cuadro que él pintó. Es la llegada de los difuntos para estar con los vivos durante, pues es un mes en estas regiones desde fines de septiembre hasta el 2 de noviembre. Es un mes de difuntos que llegan a estar con los vivos. Y son unos cuadros que hizo de la vida, de cuestiones modernas, es la experiencia de los braceros, ¿no? La frontera y la represión de los braceros. Aquí se ve los muertos que no logran llegar a pasar la frontera. Aquí es uno que hizo cuando el movimiento contra la presa de San Juan Tetelcingo, que se iba a inundar esta región con la construcción de una presa hidroeléctrica. Y aquí es un cuadro que representa un conflicto entre dos comunidades, San Miguel Putucuixiapan y San Agustín Huapan, por cuestión de linderos, y ha habido en el siglo XX en varias ocasiones muertos. Entonces es representando el conflicto entre pueblos hermanos. Y es el mismo cuadro. Aquí es sin pintar, esto es, y luego es pintado con color. Y ahora sí ya es el final de la presentación. Pues yo creo que con eso ya dejo de hablar y a ver si hay comentarios o preguntas. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Demasiada información. Se nota que hay tantos años acumulados de trabajo etnográfico aquí y todo lo que falta seguramente. Es muy interesante. Por el momento vamos a dar espacio para compartir las preguntas y comentarios que nos acaban de hacer llegar a través de la transmisión en vivo y también en la sesión de Zoom. Las personas que quieran preguntar que están en la plataforma de Zoom pueden también levantar la mano para darles la palabra. Por el momento leo algunas preguntas, otras se las voy diciendo y las va respondiendo porque son varias, para no, porque son demasiadas preguntas. Entonces, Adriana Vargas de Aquino, de la Escuela Superior de Antropología Social, pregunta, ¿qué tanto influyen las costumbres de cada comunidad nahua en los matrimonios de sus comuneros en las formas de relacionarse? ¿Quieres que conteste pregunta por pregunta?
Si quiere que le sea pregunta por pregunta o le digo algunas y luego Bueno, las contesto. yo esto lo diría rápidamente que sí hay un modelo de cómo se debe realizar un matrimonio y esto sí influye de manera muy profunda en las prácticas, sobre todo cuando los dos partes de la pareja son de la misma tradición cultural y aun cuando son de afuera también. Y inclusive jóvenes que no han estado tan involucrados en su comunidad, a veces hasta que ellos mismos deciden casarse. Recuerdo que uno me dijo, pues yo creí que se trataba de que me enamorara y me pusiera de acuerdo con mi novia. Y cuando decidimos que nos íbamos a casar, descubrimos, esa gente que ya tiene estudios y ha vivido en la ciudad, descubrieron que no tenían nada de control y que todo este proceso, una vez que decidieron, tenía implicaciones mucho más profundas, ¿no? O sea, no es un asunto personal, individual, el matrimonio, porque tiene que ver con la continuidad de la comunidad y forjar relaciones sociales y demás. O sea, es otra idea. Puedes escoger la persona, pero la hora de formar la unión, hay toda una serie de cuestiones de acercamiento que tiene que ver con la concepción de las personas. Y en estas culturas las personas no son los individuos autónomos que buscan su felicidad propia, que es el modelo de la persona en el mundo moderno, del mundo del consumidor. Aquí eres parte de una colectividad donde tienes que conformarse a muchos aspectos de las necesidades de la colectividad. Entonces se refleja mucho en todas estas relaciones de matrimonio. Gracias. Cecilia Santos Gómez, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Maestría en Humanidades, comenta: es muy interesante conocer las costumbres y tradiciones de estos pueblos, así como también cómo se han modificado a lo largo del tiempo. Carlos Carrillo Álvarez, de la Facultad de Filosofía y Letras, pregunta: aparte de regalar marranos, ¿también la familia del novio obsequia muebles? ¿Muebles? Muebles, ajá. Sí. Se regalan estufas. Bueno, esas son cosas nuevas, pero ahora se regalan estufas y acabo de estar en una boda en 2019 que no tuve tiempo de buscar estas fotos, que regalaron comedor y sala. O sea, según las posibilidades económicas de las familias, sí se ha ido ampliando lo que se les da, pero lo central y simbólicamente hablando es el metate, las ollas, las escobas, la ropa. Hay la joyería de oro para la muchacha. Hay ciertas cosas que deben de estar siempre y que vienen de las madrinas, las tías, las abuelas. Hay ciertas personas que tienen que dar ciertas cosas, pero por encima de esto, pues se pueden ir. Antes también, todavía se da, pero menos. Antes se daban muchos animales. Se daban puercos, pero hembras con cría. Puercos, burros, vacas. O sea, cuando la gente tenía, ahora muchos jóvenes no están siempre en el pueblo y es más complicado cuidar los animales, ¿no? Aunque todavía las tienen, pero antes sí se daba mucho también animales. A veces tierras también de cultivo, ¿no? Gracias. Esther Vázquez Muñoz, de la Facultad de Filosofía y Letras, pregunta: ¿en los 70s el matrimonio era consensuado por la mujer? En esta zona, esto varía, ¿no? Hay zonas y he hablado con gente que no, que un poco era como por rapto y que la mujer no quería. No son matrimonios arreglados en esta zona hasta donde yo lo vi. La gente misma decidía, pero obviamente hay mucha gente que trata de influir, las tías, las abuelas, dicen, no, pues mira, este muchacho, conviene, o mira, esta muchacha, sí puede ser buena pareja para ti. Pero no eran matrimonios arreglados y la gente sí decidía, ¿no? Aunque sé que hay zonas donde no ha sido así. Okay. Gracias. Cintia Karina Romero, de la Facultad de Filosofía y Letras, pregunta: ¿por qué se rompen las cazuelas en las bodas? Y además de ello, Dante Hernández Merino, también de la Facultad de Filosofía, pregunta: ¿por qué regalan fruta o dulces cuando se casaba una pareja? Bueno, eso de las frutas y dulces, yo creo que es agasajar a la gente, ¿no? Son como lujos, son cosas, y también es mucho para los niños, entonces los dulces y la fruta es como para los niños, aunque cuando son las bebidas, pues ya han metido
latas de refresco y de cerveza. Y antes pues tiraban los jarritos de barro, ¿no? Llenos de mezcal o de alcohol. Pues obviamente, pues a veces uno la agarraba a agarrar en el aire y no se tiraba, pero la mayoría acababa tirándose el contenido, pero decía que era una forma de dar de beber a la tierra, que si recuerdan también daban de beber a la tierra cuando ponen esa comida para los difuntos de la familia de la novia, ¿no? Entonces siempre está de por medio la tierra como fuente de vida y los difuntos. Entonces, pues no es tanto que el objetivo era que se rompiera, sino que el recipiente en esta época era de barro y esto se podía romper, mientras ahora ya vieron que son botes de cerveza y ya con los empaques de plástico y cerveza, pues ya no se rompen. Aunque cuando los abren, pues todo el contenido sale como spray y la gente se moja con esto, entonces de cierta forma acaba tirándose. Es un poco esta idea también de que no es tanto que lo van a consumir, sino que es el lujo de la abundancia, ¿no? Sí. Gracias. Itzayana Valdés, de la Facultad de Filosofía y Letras, comenta: me parecen muy interesantes las bodas tradicionales. Observando, se podría decir que la entrega de trastes es algo que se adoptó en todo Guerrero, ya que he visto en muchos lugares esta acción. Sí. Rubén Guzmán Rosales, del Archivo General de la Nación, hace una pregunta ya personal respecto a su trabajo. Doctora, ¿cuál fue el trato que le daban en estas fiestas y no tuvo problemas para ingresar a estas poblaciones? Y a la vez felicitarla por su charla tan amena, interesante, y por las fotos tan bonitas que nos presentó. Muchas gracias. Qué bueno que los disfrutaron. Yo creo que las cosas han cambiado mucho y lamento terriblemente los cambios. Cuando yo llegué a México y en este periodo era muy abierta, la gente muy abierta, no tuve nunca ningún problema, al contrario, y sobre todo el pueblo de Guerrero, en todas partes, en la costa, en diferentes regiones, pueblo muy cálido, un pueblo muy abierto, muy respetuoso. Y eran otros tiempos. Ahora sí se nota un cambio fuerte de desconfianza por parte de uno que entra sin conocer gente y de la gente que llega uno y no saben quién es uno y me imagino que se acentuaría aún más con lo de COVID y eso. Entonces, ya no es la misma situación. En esta zona, como tenían mucho trato con extranjeros como comerciantes, y yo conocía a la gente desde la ciudad, o sea, conocía a las familias aquí primero y luego me invitaban al pueblo, pues también era realmente una buena manera de llegar, ¿no? Como invitado por alguien de la comunidad. Y como era extranjera, de cierta forma, no me asociaban con las instituciones de gobierno que les iba a venir a regañar porque no mandan los hijos a la escuela o sea, ya ven que tienen experiencias con gente de afuera que representan instituciones de poder, pero yo fui completamente ajeno a esto, ¿no? Y les gustó la idea de que yo, nomás que dijeron que hacían mal negocio porque les dije que yo no iba a ganar haciendo investigación antropológica ni un libro antropológico, no me iba a hacer rico con esto. Pero es mal negocio, ¿no? Debes de hacer mejor negocio. Me daban consejos, sentían que yo me dedicaba a algo que no me rendía dinero y me veían como pobre, ¿no? Pobre y sola. Se fue la inversión de la idea de que los investigadores somos privilegiados, ¿no? Ahí me veían como, ay, pobrecita, no tienes dinero y no tienes negocios y no tienes una familia con no sé cuántas personas detrás. Entonces fue muy interesante, ¿no? Esta experiencia. Sí, gracias. Hugo Daniel Padilla Morales, de la Universidad Autónoma de Guerrero, pregunta: ¿los pueblos del Alto Balsas tienen algún rito de paso de la niñez a la adultez? ¿Y en qué ritual se puede observar como tal el rito de paso? Pues no es como otras regiones, por ejemplo, en Puebla y la Huasteca, donde hay ciertos momentos específicos.
realmente ritos de paso específico no los hay, más que los de ciclo de vida normal, que sería el bautizo, la confirmación, el matrimonio, que antes se casaba la gente muy joven. Esto ha ido cambiando bastante. Cuando yo llegaba ahí, las muchachas se casaban a los 15, 16, a veces 14. O sea, una muchacha que llegaba a 20 sin casarse ya se consideraba ya solterón, y los muchachos igual a los 15, 16, 17. Esto ha cambiado mucho. Ahora hay gente que es casi ya a los 35, 40. O sea, esto ha ido cambiando muchísimo, aunque también hay gente que se casa joven, aunque ya no tan joven. Entonces, el matrimonio yo creo que es uno de los puntos, era uno de los puntos de referencia clave. Cuando ya te casas, ya eres adulto. Y por eso la gente a veces se apuraba por casarse, porque querían este estatus de adulto, ¿no? Que ya podías tener un cargo, que ya recibías bienes, ya tenías tus padrinos, tus compadres, ya empezabas a tener tu familia. Entonces era una lógica muy diferente en esa época, ¿no? Gracias. Henry Leal Ramírez, de la Facultad de Filosofía y Letras, comenta: agradecerle por la gran conferencia que comparte con nosotros. Solo quiero hacer un comentario. En la región de la montaña, en las bodas, acostumbran que durante la fiesta hacen un baile donde participan los novios, los padres, los padrinos y todos los invitados, y los padrinos bailan con un par de guajolotes, uno vivo y uno muerto, desplumado. Y todos los demás bailan con cervezas en la mano, sacudiendo las botellas y mojándose entre sí. Y los integrantes de la familia pasan turnándose los guajolotes. Uh-huh. En esta zona no he visto que bailen el guajolote, pero lo he visto en Morelos y en otros lugares, y es muy conocido. Cuando llevan a entregar las canastas de pan y chocolate, y cuando llevan a la familia de la novia, y cuando llevan algunos de los regalos de boda, sí los bailan, pero no es baile entre parejas del sexo opuesto, sino que es como un baile antes de entregar, como festejando el regalo. Pero no se acostumbraban, ahora empiezan a hacer baile en pareja, pero no se acostumbraban bailes en pareja con gente de la misma comunidad, ¿no? Entonces, cuando había bailes con conjunto, antes traían muchachas de afuera, de otros pueblos, para bailar, porque las mujeres del pueblo no bailaban en público. Bailaban con mujeres, como vieron las viejitas, ¿no? Esto fue la forma de bailar. O individual, bailar solito, pero en pareja esto no se hacía. Y se hace todavía relativamente poco, aunque ya empieza a hacerse. Muchas gracias. Pedro Martínez Gutiérrez, de la Facultad de Filosofía y Letras, comenta: como nahuas, ellos observan una gran unidad social. Podemos considerarlos un grupo indígena económica y culturalmente exitoso en el mundo moderno. Sí. Carlos Cardoso Jiménez, de la Universidad Autónoma del Estado de México, comenta: felicidades, doctora Good, siempre es un placer escucharla. Aún la recuerdo en el diplomado de cocinas. Muy bien. Erika Sebastián Aguilar comenta, trataré de leerlo. Niklaso Camatilia Temachtiani Catherine Good. Había esperado mucho tiempo para escucharla. Le había leído en la universidad. Valoro mucho su trabajo. Como mujer nahua del Alto Balsas, considero su trabajo de alto valor y se articula con la memoria de mis ancestros. Tengo 2 consultas para usted. ¿Puede profundizar sobre la cuestión interseccional que tiene que ver con género, clase y poder en procesos matrimoniales en el Alto Balsas? Y la relación que existe entre los ritos matrimoniales y la ofrenda de los muertos. Pues en mi comunidad ya se dejó de practicar y me gustaría conocer. Saludos. Erika Sebastián. No sé de qué pueblo es, porque este último que enseñé era de San Agustín Huapan, y también se practica en Tula. En Amialtepec hay una pequeña ofrenda, había una pequeña ofrenda a los difuntos, pero no tan grande como lo que pasé, que es de Huapan a Amialtepec, probablemente, digo Huapan y Tula, tal vez en Ahuelicán, Analco probablemente. Pues la relación entre
Lo que pasa es que el matrimonio es el momento, hay ciertos momentos críticos para lo que llamaríamos la reproducción cultural, que es esencial para que continúe la cultura. Y los antropólogos lo estudian en todas partes del mundo y los momentos de ciclo de vida son parte de esto. Entonces, el nacimiento, el matrimonio, y cuando hay muertos, son parte de estos momentos críticos. Y también ciclo agrícola, todas las actividades que tienen que ver con la producción de la tierra, ¿no? El maíz. Entonces, estos son como una categoría de rituales y ahí es importante la participación de los difuntos porque se considera que son parte de la comunidad viva que ayuda a que siga adelante. Es una concepción, el muerto no desaparece. La interseccionalidad, eso sí es otro tema. No sé si estaría de acuerdo conmigo o no la compañera. Yo tomo de referencia mi experiencia en Estados Unidos y las culturas europeas y demás. Yo pienso que en las culturas indígenas, con todas las limitaciones y cosas que ha habido y se ha comentado, las mujeres dentro de su propio contexto cultural en esta región tienen un papel muy respetado y muy reconocido y tienen bastante control sobre bienes materiales y el comercio y otras cosas. Entonces, no recuerdo exactamente cómo era la pregunta. Entonces, el matrimonio para mí es un reconocimiento del valor económico, social de las mujeres. Entonces, algunos observadores externos ven estos intercambios como convertir la mujer en una mercancía y como algo que es ofensivo o insultante. Del punto de vista de la gente que me platicaba eso, dicen que al contrario, eso lo damos porque valoramos a la mujer y respetamos lo que nos va a dar. La mujer nos va a traer riqueza y la mujer va a dar, ¿no? Entonces tenemos que reconocer el valor de lo que nos está trayendo y lo que nos está dando. Entonces no lo ven como algo negativo. Es más, dicen en la ciudad, los jóvenes se van como perros y se juntan y nadie hace nada, nadie reconoce, nadie respeta lo que se está dando y lo que se está recibiendo, porque ellos tienen una concepción diferente en la cultura local de lo que es el matrimonio y lo que es el afianzar una familia en un contexto comunitario colectiva, ¿no? No es un asunto individual y personal. Entonces, pero sí, detrás de todas estas acciones hay una concepción muy diferente y ven esto como esencial para la continuidad hacia el futuro. Entonces, nuestras acciones inciden en lo que va a pasar en adelante. No sé si esto ayuda, es muy compleja. Se puede poner en contacto conmigo, me gustaría mucho, le pueden pasar mi correo a la compañera, claro sí. O puede buscar, sí. Claro que sí. Comenta qué es de San Miguel de Cuisiapan. ¿Qué es San Miguel de Cuisiapan? Que ella es de San ella Miguel. Es de San Miguel. Eso es interesante. Sí, claro, conozco el pueblo. Sí, muy bien. Bueno, Rosalinda Mendoza Zaragoza de Covach Guerrero comenta: mi reconocimiento y felicitación a la ponente por el interés de investigar nuestras raíces y darnos a conocer esta riqueza cultural que muchos desconocemos. Tonantzin Jay de la Facultad de Filosofía y Letras comenta: el pensamiento náhuatl se ha occidentalizado y hasta qué grado y qué consecuencias trae a la cultura originaria. Pues yo he enfatizado en mi investigación lo que es original y propia del pensamiento náhuatl en contraste con lo que es el pensamiento occidental, porque pienso que hay una tradición intelectual, filosófica de enorme complejidad, que es mucho más rica y más valiosa ahora para México que la tradición occidental, que ha generado una sociedad con muy graves problemas, y no solo en México, sino en todas partes del mundo.
Entonces, no me he dedicado tanto al punto de que tanto se está occidentalizando el pensamiento náhuatl. Lo que sí enfatizo es que hay muchas formas de adaptarse al mundo moderno, de apropiarse de elementos del mundo occidental sin convertirse en un occidental. No sé si esto, o sea, uno puede conocer, aprovechar, sacar, usar creativamente aspectos de la cultura de la modernidad sin convertirse en parte integral y motor de esta modernidad que ha sido bastante problemático. No sé. Entonces, lo que estuve tratando de demostrar que colectivamente estos pueblos han cambiado muchísimo, no son aislados, están en mucho contacto con el mundo moderno, pero han conservado muchos elementos propios que permiten reproducir una forma de ser náhuatl en el siglo XXI. Y a la compañera que de San Miguel de Cuixapan, le recomendaría el libro que edité con Dominique Rabi, y Dominique Rabi ha trabajado ese tema más que yo del género en San Agustín Huapan, que es pueblo vecino de San Miguel de Cuixapan. Es múltiples formas de ser náhuatl, que es Catherine Good Eshelman y Dominique Rabi, Zamora, Michoacán, el Colegio de Michoacán 2015. Espero que lo consiga en línea porque está difícil de conseguir, pero le puede ayudar mucho porque precisamente exploramos esto en muchas regiones de México, ¿no? Cómo ser náhuatl en el siglo XXI. Sí, en efecto. Muchas gracias. Carla Itzel Sánchez Agüero, de la Facultad de Filosofía y Letras, pregunta: ¿aún está presente el ritual en el cual colgaban una vasija afuera de la puerta de la novia para saber si es virgen o no? Y si no es así, ¿cuál ritual siguen para saber esto? ¿Y qué pasa si no era virgen? Esto en esta región no. No es tan importante este punto. Hay zonas donde sí, creo que en la Costa Chica, y he oído de lugares, pero en esta zona no he conocido cuando menos estas tradiciones. No es tan importante eso de la virginidad. Creo que es un rollo más europeo. Sí, gracias. José Luis Juárez Baltasar del Colegio de la Frontera Norte también da un mensaje en náhuatl, trataré de leerlo. Tlaxtlahui Temachtijectli, Nehua, Nican Nochan, Alto Balsas, Camelac, Cualtzin, Ka, Otinimitzcaquej. He investigado lo referente a las expresiones artísticas de mi región, los cambios, las hibridaciones en las que se sitúan. Respecto a ello, quisiera escuchar su punto de vista respecto a la cerámica y la pintura, principalmente de Huapan. Si bien usted mencionó que prefiere llamarle arte y no artesanía, quiero escuchar el por qué. Uy, bueno, es que es un tema que he dedicado mucho tiempo, para resumir brevemente, ¿no? Yo siento que hay una tendencia a no tomar en serio las obras que producen los pueblos indígenas y las obras que tienen cierto tipo de salida al mercado. Entonces yo pienso que prefiero decir que es arte, no porque me importa a mí personalmente arte o artesanía, si es útil como el barro o si es un objeto simplemente de exhibición o como puede ser un cuadro, sino más bien hay que tomar en serio esto. Es un proceso de destreza, técnica, de estética en combinaciones de colores y formas y composición y todo esto, y de contenidos que tienen una fuerte trascendencia. O sea, lo que se pinta no es simplemente decorativo, están pintando la historia, la cultura, la concepción del mundo, la cosmovisión, los mitos. O sea, es una forma de expresión cultural de todo una cosmovisión y visión del mundo y de la persona, del mundo natural diferente a lo occidental. Entonces, esta temática merece un respeto y una seriedad en su estudio. Y cuando dices que son artesanías, luego la gente piensa, ahora puse atrás esta máscara de Citlala, que también es todo
obra de arte de lo más profundo que puede haber, pero la gente dice, pues es una máscara de un baile indígena y ya, no lo tomen en serio. Entonces, yo creo que tenemos que buscar la forma de reivindicar el valor que tienen estos objetos y formas de expresión, que puede ser más complejo de lo que están exhibidos en los museos de Nueva York y París, ¿no? Entonces, es una discusión vieja que se tiene con el arte de África, de otras partes del mundo. Pero por eso trato de decir esto, ¿no? Por eso hablo de una tradición intelectual, porque quiero que la gente no son folclore, no son ideas curiosas y exóticas. Son cosas que merecen el respeto y la seriedad de nuestro estudio y investigación. Gracias. Claudia Espino Gómez, de la Facultad de Filosofía y Letras, pregunta, ¿el significado religioso del matrimonio en esas comunidades de Guerrero ha cambiado actualmente? Bueno, como verán, no es tanto religioso, sino es más bien social. Y si se fija en la iglesia, bueno, depende qué entiendes por religioso, pero si piensas que la parte de la iglesia es un detalle que se agregó. El que estudió mucho y tiene excelentes trabajos sobre esto es David Robichaud, que tiene una serie de libros sobre formas de matrimonio y formaciones de grupos domésticos en Mesoamérica. Es una serie que se publicó a través de la Universidad Iberoamericana. Y él tiene todo un planteamiento sobre los matrimonios mesoamericanos como un modelo diferente. Y él descubre a través del análisis de documentos históricos que los indígenas solo se casaban en la iglesia porque se les imponía eso como parte del proceso de evangelización. Y con las reformas liberales dejaron de practicar el matrimonio en la iglesia. Y de hecho en esta zona ahora lo hacen porque pues es parte de una ritualidad que han observado en la ciudad y para algunas personas sí puede ser importante la cuestión religiosa. No niego que hay personas que toman en serio la parte religiosa, pero en general para ellos el matrimonio es un asunto de acercamiento social y reproducción de la comunidad más que un asunto religioso. Por eso la virginidad no es tan importante porque se supone que tiene que ver con conceptos de pecado, que también yo haría un argumento que no existe el concepto de pecado de la iglesia en esta cultura, pero ese es otro tema. Para que lo piensen. Bueno, pues son todas las preguntas y los comentarios. Muchas gracias, doctora. Quiero agradecer todo la atención que puso a todas estas preguntas. También quiero agradecer a las personas que han estado con nosotros y nos han acompañado en esa transmisión. Y quiero darle la palabra al maestro José Ramón Espinosa para cerrar con la conferencia. Muchas gracias, doctora Catherine Good. Muchas gracias, maestro Massim Pérez. También quería comentar si alguien de los que nos acompañan aquí en la sesión de Zoom quiere hacer algún comentario, saludar a la doctora Catherine Good. Adelante. Buenos días. Buenos días. Perdón no tengo buena recepción de internet. Soy José Luis Juárez. Por ahí dejé mi comentario, doctora. Tlaxtlahui pampao, timitzaki pain tonas líneas única, no, ni chanti, totolcintlas, ni si guapa, que más ni cangachi, tlacpactzin no cagua, man, cualcin pampao titachititin no chin tlaixcopinas me, guanicamantzin, o tiquimitaques pampa, yehua, pomponca, yecana tonalguayuan. Pues muchas gracias, doctora, y pues a los que estuvieron al frente de esta presentación. Fue muy grato escucharla. Yo tenía esta inquietud de poder escuchar cuál era su punto de vista respecto precisamente a la cerámica y la pintura originaria de Huapan, que bien tiene una raíz precolonial y que pues creo que es necesario
dejar de referirnos a estas expresiones artísticas como periféricas, discriminatorias al llamarlas artesanías por ser diferentes a una expresión artística hegemónica y bueno, agradezco su punto de vista y pues muchas gracias y por ahí dejaba un comentario por si pudiera compartir un correo electrónico para posteriormente ya pues platicar con mayor calma. Ajá, sí. Gracias. No sé si ponerlo en el chat o... Sí, si puede ponerlo en el chat, lo puede compartir por ahí. Sí. Sí, ahí puse él. Ajá. Y bueno, todo no tlaxtlaui de milagre que otigual caco, sino oniquito. ¿Qué más? Yo ni quita ni tinticuatito. Para noche no ame de que de un pogualewa, ¿Qué más? de que no mastian. ¿Qué más? Me da mucho gusto que la gente joven de estos pueblos está estudiando la historia y la cultura y realmente para ellos uno ha trabajado también para que sigan conociendo y apreciando su historia y su cultura y lo que pueden hacer en el futuro. ¿Qué más? Tlaxtlahui para acá. Bueno, más ¿Qué más? Timotaski, a ver, Camano. Kema tlasohkamatilia temachtiani Caterín nikanehonika la miekpa niknekia timitzkakis uan ama ika nikaki niktoa ika nechyolpaktia nochi tlen otitechpuili, nochi tlen titechititi, tlen tikixkopin. Nejuan yesextli nonamikti tla nikmatiskia tikyolkita ika timonamiktia timitztekuitlaniskia nochan. Bueno. Bueno. Muchas gracias a los compañeros José Luis Juárez, a la compañera Erika Sebastián. Creo que es muy importante escucharnos y escuchar sobre todo estas cosmovisiones de nuestros pueblos originarios. Creo que es importante y a lo mejor algunos colegas estarían de acuerdo que además de la enseñanza de los idiomas como el inglés, como el francés, el italiano o el alemán, deberían también en los posgrados de considerarse sí, las lenguas de los pueblos originarios. Creo que es algo sumamente importante para cambiar sobre todo muchos elementos que en ocasiones en México todavía se siguen realizando, como es el racismo, como es estos espacios de exclusión y no de inclusión, ¿no? Entonces creo que es un elemento también muy importante para poder dialogar con nuestros pueblos originarios, poder entender, como ya lo ha dicho magistralmente la doctora Catherine Good, su cosmovisión, su cultura, sus tradiciones, sus usos y costumbres, que este es un elemento muy importante desde la antropología y que desde la antropología mismo se ha tratado de ir adentrándonos a esa otra otredad, a esos espacios desconocidos que para el mundo occidental no siempre es comprensible este mundo de los pueblos originarios. Quiero también recomendar muy afectuosamente estos textos que son muy importantes. Este es un texto agotadísimo, como lo ha comentado ya la doctora Broda, la doctora Good, que es precisamente la montaña en el paisaje ritual, y otra serie de ensayos que la doctora Catherine Good, nuestra conferencista magistral, ha publicado. Creo que es muy importante porque rescata toda esta tradición de la investigación etnográfica que se han hecho con varios participantes de diversas regiones de nuestro país, ¿no? El maestro Gastón, que también tiene su proyecto sobre regiones etnográficas de nuestro país, creo que también coadyuvará mucho para irnos leyendo todos nosotros, ir conociendo nuestros trabajos que se han ido publicando. Y bueno, sin más por ahora, me voy a permitir dar lectura a la constancia que amablemente le enviaremos en modalidad virtual. Doctora Good, esperando que en algún momento, cuando esta terrible pandemia llegue a su fin, podamos poder tener el gusto de tenerla aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, de igual modo aquí también al maestro y amigo Gastón, y dice lo siguiente la constancia.
Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia a la doctora Katherine Good S. por haber participado como ponente en el ciclo internacional de conferencias 1521-1821, reflexiones y vicisitudes sobre la conquista y la consumación de la independencia de México, con la conferencia magistral Cultura de los pueblos nahuas de la región del Alto Balsas, del estado de Guerrero, frente a los cambios sociales y económicos del siglo XX y XXI. El día jueves 1 de julio de 2021. Firma el doctor José Alfredo Romero Lea, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Firma el director de la Facultad de Filosofía y Letras, el maestro en Ciencias Joel Iturio Nava, y firma su servidor, el maestro José Ramón Espinosa, subdirector académico de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras. Les damos las gracias, especialmente aquí a la doctora Katherine Good. Muchas gracias por este trabajo que nos están presentando. Creo que es algo muy importante, sobre todo para revalorar esta cultura de los pueblos nahuas de la región del Alto Balsas. Muchas gracias, maestro Gastón Macín. Agradecemos también la presencia de los colegas que nos acompañaron en la sala de Zoom, a la maestra Natividad Peralta, y les damos las gracias a todos los que nos escucharon en esta transmisión de casi 2 horas a través del Facebook Live de la Subdirección Académica de la Facultad de Filosofía y Letras. La próxima semana les estaremos compartiendo la conferencia magistral del doctor Tomás Pérez Bejo, quien es docente investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del posgrado, quien nos va a presentar el tema Memoria e Historia, debates y polémicas en torno al significado de la independencia en el primer México independiente, 1821-1867, que se va a realizar el 6 de julio a partir de las 11 de la mañana. Están todas y todos cordialmente invitadas e invitados. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias. The recording has stopped. Bueno, pues muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, doctora. Sí. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.